Estamos asistiendo a unos tiempos bastante convulsos, donde la clase política dominante, la que rige en nuestros países, en Occidente especialmente, que hablan de libertades, están yendo contracorriente. De aquel viejo eslogan del que son herederos del mayo del 68 francés, del prohibido prohibir, hoy están yendo al controlar las redes sociales y controlar toda la información, olvidando que existen una serie de, digamos, textos supranacionales ratificados por los países que conforman concretamente Occidente, y especialmente hablo de Europa y de España en particular, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que quiero leerles textualmente. El artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. A continuación tenemos el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2000, en el que se publica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Concretamente vamos a ir al título 2, Libertades, artículo 11, que habla de la libertad de expresión y de información. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Y ahora entramos concretamente en lo que nos viene en la Constitución española, Ley de Leyes que decimos, de 1978. Artículo 10.2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A continuar comunicando o recibiendo libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. Bien, esto es lo que nos dicen los textos legales al respecto del respeto a los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión y de información. ¿Por qué digo esto? Porque miren ustedes, la base de cualquier constitución democrática o de un país que se rige por una democracia real, pues es fundamental, uno de los pilares fundamentales en los que se basa es la libertad de expresión y de información de sus ciudadanos, que es el pueblo soberano. No nos olvidemos que el pueblo es el soberano. Los representantes políticos no pueden estar ejerciendo las funciones que le corresponden responsablemente a cada ciudadano y, en este caso, a los que son padres, progenitores, de educar y controlar en esa educación o vializar las conductas de sus proles, y de la escuela, que es la continuidad, insisto, de la formación familiar. Lo que no se puede entrar es a regular el Estado, porque eso es un totalitarismo, por más que lo encubran de medidas para prevenir y salvaguardar. Miren, los jóvenes que hoy tienen 16 años o menos y no pueden, según esta ley que quieren implantar, resultaría que en el futuro van a poder acceder y no es tanto el tiempo en que va a esperar. Y por otro lado,
Miren ustedes, la educación está, insisto, en la familia. La responsabilidad es de los progenitores primero y después de la escuela, de enseñar y educar en un mundo en el cual se vive. Por mucho que quieran, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y ahí está la inteligencia artificial. Lo que hace falta es la inteligencia humana para discernir la paja del trigo y no dejarnos engañar, evitarlo. Lo que no se puede es injerenciar en la libertad de las personas para diciendo que es por seguridad, por su bienestar, para evitar que el mundo sigue y seguirá entrándose, como hemos visto a lo largo de nuestra historia, modernidades que serán más aprovechables, menos aprovechables, que serán más fundamentales, menos fundamentales, en función de cada individuo que las hará suyas y las podrá practicar. No olviden que las libertades han costado mucho esfuerzo lograr, no se han regalado y nos la han legado nuestros antepasados para que tengamos ese mundo mejor y no ahora con un pretexto de seguridad en aras de unos señores que se creen dueños del el poder político, se cree dueño de una nación y olvidan que son simplemente los meros administradores de lo que el pueblo soberano les ha entregado, el contrato social de Rousseau. Entonces, no es de recibo, ni permisible, ni tolerable que vayan a decir que por nuestra seguridad o por la de los infantes tienen que controlar. No, miren ustedes, eso es función de la educación en la familia, insisto por ello, y de la escuela. Formar ciudadanos, no súbditos, porque no implantan en las escuelas una asignatura obligatoria al igual o troncal, como se suele decir, al igual que la matemática o la gramática o la geografía y la historia, que se llame cívico-política para formar ciudadanos y que no sean súbditos y que no estén esperando, o sea, es el pueblo soberano para abortar con menos de 16 años sin pedir permiso a la familia, a los progenitores. Pero no puede ver redes sociales. Curiosa interpretación. Todo esto no será que se esconde, como yo siempre digo, que no hay mejor mentira que una verdad a media para conseguir un objetivo que es el control de la información que se está virtiendo en las redes sociales. ¿Quién paga esas verificadores que se llaman de la veracidad? Verificadores de la veracidad de lo que se devuelve. Oiga, si yo tengo capacidad, me busco la forma de discernir, pero para eso tengo que formarme como ciudadano. Y no puede ser que siempre estemos diciendo que ojo, que esto es un bulo, que esto es una fake. ¿Quién fabrica la fake? ¿Quién fabrica los bulos? Habría que preguntar, ¿por qué existen esas agencias? Porque unas agencias de verificación no son gratuitas, ni vienen en el pretexto del altruismo. ¿Qué es lo que realmente se busca? Controlar la opinión pública. Esa es la realidad. No interesa al poder, al establishment, no le interesa que la opinión pública tenga acceso a información alternativa capaz de digamos, contrarrestar el discurso oficializado a través de los medios de comunicación de masa, que son los que dominan todo. Por lo tanto, señores, pensemos muy bien todo esto. Hay un libro de John Stuart Mill del siglo XIX sobre la libertad, muy famoso. Les pondré quizás la portada. Gracias por su atención y no se dejen enturbiar la mente por las verdades a medias que no dejan de ser la mejor de las mentiras.